Sabe, creo que puedo adjudicarme el título mundial extraoficial del peaje privado más audaz y, francamente, más exorbitantemente caro jamás concebido. La historia de su creación es algo que uno realmente debe escuchar para comprender. Aunque, pensándolo bien, quizás le resulte creíble, sobre todo si alguna vez ha experimentado la profunda irritación de tratar con una asociación de propietarios. Uno de esos pequeños feudos gestionados por un individuo con exceso de tiempo libre y un ego del tamaño de un camión. Le aseguro que este relato de conflicto residencial, allanamiento flagrante y, en última instancia, justicia satisfactoria y económicamente punitiva, está destinado a ser memorable. Todo comenzó no con un suceso dramático, sino con una excavadora trabajando en mi propiedad, mi finca privada que ha estado en posesión de mi familia durante 3 generaciones. Mi abuelo adquirió esta extensión de terreno cuando toda esta comarca no era más que colinas ondulantes y ganado pastando, mucho antes de que a ningún promotor se le ocurriera la idea de apiñar 1000 residencias idénticas en una parcela adyacente y minúscula. Pasé mi infancia aquí, montando a caballo, reparando cercas y familiarizándome íntimamente con cada arroyo y contorno de esta tierra hasta que la sentí tan parte de mí como mi propia piel. Tras una larga carrera como ingeniero civil especializado en proyectos de infraestructuras, me había retirado a la finca, esperando paz, tranquilidad y el reconfortante ritmo de las estaciones. La tranquilidad duró aproximadamente 5 años. Fue entonces cuando Prados Armonía, como irónicamente se llamó la urbanización, comenzó a surgir en la parcela vecina, un proyecto colosal que alteró profundamente el paisaje, como demostrarían los acontecimientos, mi existencia. El primer indicio de problemas fue sutil, la ocasional estaca de topógrafo apareciendo sospechosamente cerca de mi linde. Posteriormente, empezaron a llegar cartas, educadas pero cada vez más insistentes, de la Asociación de Propietarios de Prados Armonía. Su presidenta era una mujer llamada Beatriz Menéndez, uno puede imaginársela fácilmente, ¿verdad? Un pelo plateado impecablemente peinado que parecía capaz de resistir un huracán, caros trajes de chaqueta-pantalón en tonos pastel que probablemente costaban más que la mensualidad de mi antigua hipoteca, y una expresión facial perpetuamente crispada, como si acabara de detectar un olor desagradable, que, pensándolo bien, probablemente éramos yo y mi finca. Se desplazaba en un reluciente todoterreno Lexus blanco, de esos que siempre están impecablemente impolutos, y poseía una manera condescendiente de hablar, incluso cuando aparentemente solicitaba un favor. Su primera petición, transmitida mediante una carta pulcramente impresa en papel grueso de color crema, fue para una servidumbre de paso. Deseaban construir una carretera de acceso a través de una franja norte de mi terreno, argumentando que ofrecería un camino más directo para sus residentes y, fundamentalmente, para los servicios de emergencia. Me negué educadamente. Mis justificaciones eran sencillas, la ruta propuesta atravesaba una delicada zona de ribera que yo había dedicado años a restaurar, pondría en peligro la privacidad y seguridad de mi hogar, y, sinceramente, ya poseían un acceso perfectamente adecuado, aunque ligeramente más largo, a la carretera comarcal principal a través del linde de su propia propiedad. Incluso les indiqué en sus propios planos de la urbanización donde se encontraba su punto de acceso designado. Creí erróneamente que ese sería el final del asunto. Ingenuo, lo reconozco ahora. Beatriz, sin embargo, no era una persona acostumbrada a que le negaran algo, especialmente por alguien a quien evidentemente percibía como una reliquia de una era pasada, un impedimento para su ideal de perfección residencial. Los rumores comenzaron poco después. Un antiguo jornalero de mi finca, cuyo primo formaba parte del equipo de jardinería de Prados Armonía, me informó de que habían oído a Beatriz declarar en una reunión de la Asociación de Propietarios que ciertos individuos simplemente no comprendían el progreso y que ellos encontrarían la manera. Empecé a observar su Lexus conduciendo lentamente por la carretera comarcal que bordeaba mi propiedad. Su cabeza girando, sus ojos escrutando mi linde como un depredador evaluando a su presa. Entonces, una ventosa mañana de martes, estaba inspeccionando el pasto del norte, el adyacente a Prados Armonía. El aire era fresco, el cielo de un azul pálido y diluido, y el lejano estruendo de la construcción de su urbanización era un zumbido constante e irritante.
Pero al llegar a la cima de una pequeña loma, el zumbido se convirtió en un rugido, y un escalofrío me recorrió la espalda. Allí, a menos de 50 metros dentro de mi linde claramente demarcada y bien mantenida, había una excavadora, su pala desgarrando la tierra, creando una ancha y fangosa brecha a través de mi terreno. Detrás de ella, un equipo de hombres ya estaba extendiendo grava. No estaban simplemente cerca de mi propiedad, estaban inequívoca y descaradamente sobre ella. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Una mezcla nauseabunda de incredulidad e intensa furia me subió por la garganta. Realmente estaban siguiendo adelante con ello. Estaban construyendo su maldita carretera directamente a través de mi finca. La imagen de esa excavadora abriendo un camino a través de mi pasto, una parcela de tierra que había conocido y apreciado toda mi vida, se sintió como una agresión física. Por un breve instante, me quedé paralizado, la pura desfachatez de aquello me dejó sin palabras. Entonces, el ingeniero dentro de mí, el individuo que comprendía los lindes de propiedad, los contratos y el Estado de Derecho, fue eclipsado por el finquero, el hombre cuyo territorio estaba siendo violado. Salté la cerca más cercana, no tan ágilmente como en mis días de juventud, entiéndame, pero la adrenalina es un potente estimulante, y avancé hacia el equipo de construcción, mi voz, cuando la recuperé, tensa por la ira. ¿Pero qué demonios creen que están haciendo?, grité por encima del rugido del motor diésel. El operario de la excavadora, un hombre corpulento con una camiseta manchada, me miró desde arriba y luego apagó el motor. El silencio abrupto fue casi abrumador, interrumpido solo por el piar de los pájaros y el nervioso movimiento de los operarios en tierra. Estamos instalando la carretera de acceso, abuelo, afirmó, con una sonrisita en los labios. Órdenes de la Asociación de Propietarios. Señalé hacia mi linde, ahora un montón retorcido de alambre y postes por donde habían pasado directamente. Esto es propiedad privada, mi propiedad. Están ustedes allanando y están causando un daño considerable. El capataz, un hombre delgado que sujetaba una tablilla con papeles, se acercó con aire despreocupado. Tenía la expresión de alguien que sabía que estaban equivocados pero a quien le pagaban para seguir adelante de todos modos. Mire, amigo, dijo, no con hostilidad pero con firmeza, nosotros solo seguimos los planos. Tenemos una orden de trabajo firmada por la Asociación de Propietarios de Prados Armonía. Indica que aquí es donde se debe construir la carretera. De hecho, me presentó la endeble orden de trabajo, un mapa mal fotocopiado con una gruesa línea roja trazada sin miramientos sobre una burda representación de mi terreno. No había número de servidumbre, ni sello de aprobación del condado, nada que pareciera remotamente oficial. Era, en esencia, una lista de deseos sobre el papel. Mi primera llamada telefónica, hecha allí mismo en el pasto con el olor a diésel y tierra recién removida asaltando mis fosas nasales, fue a mi abogado, Tomás Martínez. Tomás era un abogado astuto y pragmático que había gestionado disputas de tierras en nuestra comarca durante décadas. Le detallé las circunstancias, mi voz aún temblando por una combinación de rabia e incredulidad. La respuesta de Tomás fue un silbido bajo, seguido de una serie de improperios legales bastante coloridos que no repetiré. ¿Qué han hecho qué?, exclamó. ¿Sin una servidumbre? ¿Sin una orden judicial? Miguel, eso no es simplemente allanamiento. Eso es hurto mayor de uso de suelo, si tal término existiera. Están completamente locos. Se comprometió a redactar una carta de cese y desistimiento inmediata y a asegurarse de que fuera entregada a Beatriz Menéndez y a toda la Junta de la Asociación de Propietarios antes del final del día. También me indicó que documentara meticulosamente todo. Tomar fotografías, grabar vídeos, anotar horas, fechas y los nombres de cualquier personal en el lugar. Aquí es donde mi formación como ingeniero demostró ser inestimable. Regresé a mi taller. Cogí mi cámara de alta resolución, mi equipo de topografía GPS y un bloc de notas. Durante las siguientes 3 horas, me transformé en una unidad forense de documentación unipersonal. Fotografié cada centímetro de la destrucción, el equipo y las expresiones de suficiencia de los operarios, quienes, tras una breve interrupción,
habían reiniciado sus actividades destructivas bajo la dirección renovada, aunque algo vacilante, del capataz. Tomé lecturas GPS de los mojones de mi propiedad, cotejándolos con mis planos catastrales oficiales. La invasión era flagrante, extendiéndose casi 30 metros en mi terreno a lo largo de un tramo de 400 metros. La carta de cese y desistimiento, entregada en mano por un mensajero de aspecto muy severo a la propia Beatriz Menéndez cuando salía de una clase de pilates, Tomás tenía un don para lo dramático, pareció tener el mismo efecto que tirarle guisantes a un acorazado. La construcción ni siquiera se detuvo, de hecho, se aceleró. Y entonces llegó la jugada decisiva, la acción que verdaderamente caracterizó su arrogancia y que finalmente determinó su caída. Pocos días después, observé un tipo diferente de actividad de construcción en el lado de Prados Armonía. Estaban demoliendo su carretera de acceso original, la ruta ligeramente menos conveniente pero perfectamente útil que los conectaba con la carretera comarcal. Estaban, literalmente, quemando sus naves, o, en este caso, demoliendo su asfalto con excavadoras. Fue un acto de confianza tan suprema y obstinada en su adquisición ilícita de terrenos que me dejó momentáneamente sin palabras. Estaban convirtiendo la carretera a través de mi finca no simplemente en su ruta preferida, sino en su única ruta. Mi abogado, Tomás, estaba igualmente horrorizado y percibí algo jubiloso desde una perspectiva legal. Son unos necios, Miguel, declaró por teléfono. Absolutos e indudables necios. Nos acaban de ofrecer una ventaja en bandeja de plata. Se están acorralando ellos mismos. Sin embargo, el proceso legal, como estaba descubriendo rápidamente, era un mecanismo lento y laborioso. Mientras Tomás solicitaba un interdicto de urgencia, la carretera a través de mi terreno avanzaba con alarmante rapidez. Camiones cargados de grava iban y venían con estruendo, las compactadoras golpeaban la tierra, y el otrora tranquilo pasto del norte comenzó a parecerse a una zona de construcción de autopistas. La tensión emocional era inmensa. El sueño se convirtió en un lujo infrecuente. Mis días se consumían en conversaciones telefónicas con Tomás, documentando la devastación continua, y una rabia persistente y latente que nunca amainaba del todo. Algunos de los residentes de Prados Armonía, supe por canales informales, empezaban a inquietarse. Me observaban allí fuera, un hombre con rostro sombrío y una cámara, y algunos incluso tuvieron la decencia de parecer avergonzados. Pero Beatriz Menéndez, me informaron, estaba intensificando sus esfuerzos, inventando historias en las reuniones de la Asociación de Propietarios sobre que yo era un recluso irrazonable que obstruía un progreso vital, incluso insinuando que la nueva carretera era crucial para el acceso esencial de vehículos de emergencia, una afirmación que era patentemente falsa, dada su carretera anterior perfectamente adecuada. Las líneas no estaban simplemente trazadas, estaban siendo grabadas en mi tierra con acero y diésel. Y empezaba a sentirme como David enfrentándose a un Goliat muy arrogante, con muchos recursos y muy necio. El día que la Asociación de Propietarios de Prados Armonía inauguró oficialmente su carretera construida ilegalmente a través de mi finca, tuvieron la audacia de colgar una pancarta de plástico barata entre dos conos de tráfico en su extremo. Observé con prismáticos desde mi porche como Beatriz Menéndez, resplandeciente en un traje de chaqueta pantalón amarillo canario que no le hacía ninguna justicia estilística. Cortaba la pancarta con unas tijeras de recuerdo de tamaño exagerado. Un pequeño y algo apagado grupo de unos 30 residentes de la Asociación de Propietarios aplaudió educadamente. Probablemente creían que habían triunfado, que el viejo finquero finalmente había sido arrollado por la marcha inexorable del progreso. No tenían ni idea de lo que era inminente. Mi abogado, Tomás, había recomendado un periodo de paciencia estratégica. Deja que la usen, Miguel, había afirmado, con un brillo rapaz en los ojos. Deja que se acostumbren a ella. Deja que dependan completamente de ella, especialmente ahora que han sido tan tontos de demoler su propio acceso legítimo. Atacaremos cuando más daño les cause. Y así, observé. Observé cómo los primeros vehículos, vacilantes, comenzaban a circular por la nueva carretera, y luego cómo el goteo se convertía en un flujo constante.
Mañana y tarde, había una procesión de todoterrenos, monovolúmenes y camionetas de contratistas, todos utilizando su conveniente atajo a través de mi propiedad, ahorrándose quizás apenas 3 minutos de viaje. El polvo que generaban cubría mis cercas. El ruido interrumpía la tranquilidad matutina, y con cada vehículo que pasaba, mi determinación se solidificaba. La disputa legal por el interdicto fue prolongada, empantanada en retrasos procesales que los caros abogados de Beatriz parecían expertos en instigar. Era exasperante, pero confiaba en la estrategia de Tomás. La idea, cuando finalmente tomó forma, fue tan audaz, tan exquisitamente simple en su ejecución, que casi me reía a carcajadas. Si deseaban usar mi carretera, iban a compensarme por ello. No una suma simbólica, no una petición educada de contribución, sino un peaje muy, muy sustancial. No solo iba a recuperar mi tierra, iba a hacer que lamentaran el día en que siquiera contemplaron cruzarse con Miguel Torres. Consulté con Tomás y se lo propuse. Cabinas de peaje, Tomás. Situadas justo en el límite de mi propiedad en su nueva carretera, de calidad profesional, y una tarifa de acceso considerable. Tomás se recostó en su silla, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Miguel, dijo, eso es brillante. Legalmente, siempre que esté claramente en tu terreno y la señalización sea inequívoca, puedes cobrar lo que desees por el acceso permisivo. Siguen allanando, naturalmente, pero si optan por pagar por ese allanamiento en lugar de dar la vuelta, bueno, es su prerrogativa. Advirtió que necesitábamos ser meticulosos, poner todos los puntos sobre las íes. No podíamos permitir ningún error que diera una ventaja al equipo legal de Beatriz. Aquí fue donde mi experiencia como ingeniero civil y jefe de proyectos demostró verdaderamente su valor. No deseaba barricadas endebles que pudieran simplemente sortear. Imaginé cabinas de peaje automatizadas adecuadas, del tipo que se ve en las autopistas de verdad, completas con barreras, lectores de tarjetas y señalización extremadamente clara. Dediqué semanas a la investigación. Contacté con una empresa especializada en sistemas de control de acceso, explicándoles mis necesidades particulares. Estaban, comprensiblemente, algo perplejos al principio, un peaje privado en una finca imponiendo una tarifa exorbitante, pero un contrato es un contrato, y mis fondos eran sólidos. Diseñé la disposición yo mismo, 2 carriles, uno en cada dirección, situados justo dentro de mi linde, garantizando que cualquiera que entrara o saliera de Prados Armonía por esa ruta se vería obligado a pasar por ellos. Especificé una construcción de acero de alta resistencia, barreras reforzadas y cámaras de seguridad de alta definición cubriendo todos los ángulos, todo transmitiendo a un sistema de grabación en mi taller. Esto no se trataba simplemente de cobrar peajes, se trataba de hacer una declaración irrefutable. La instalación se orquestó con precisión militar. Contraté a un contratista local de confianza, un hombre cuyo padre había trabajado para mi padre en la finca años antes. Esperamos una noche sin luna, un viernes, cuando la actividad en Prados Armonía normalmente disminuía temprano. Al amparo de la oscuridad. Un camión de plataforma que transportaba las estructuras prefabricadas de las cabinas de peaje avanzó silenciosamente por mi camino agrícola privado, con las luces atenuadas. Mi contratista y su pequeño y leal equipo trabajaron con increíble rapidez. No hubo herramientas eléctricas ruidosas, simplemente el silencioso zumbido de un generador, el tintineo del metal e instrucciones en voz baja. Teníamos bases de hormigón prefabricadas y curadas semanas antes, disfrazadas como cimientos para nuevos abrevaderos. Las cabinas fueron colocadas con grúa, atornilladas y los sistemas eléctricos conectados. A las 4 de la madrugada, mientras el primer rastro del amanecer tocaba el horizonte oriental, estaba completo. 2 relucientes e imponentes cabinas de peaje se erguían como centinelas en la carretera ilícita. Se instalaron grandes letreros impresos profesionalmente: propiedad privada. Acceso no autorizado. Tarifa de acceso $11 por vehículo por entrada. Todas las transacciones registradas. Los infractores serán procesados por allanamiento. Incluso tenía letreros más pequeños detallando los métodos de pago: solo tarjeta de crédito,
para la trazabilidad. Permanecí allí un largo momento mientras el sol comenzaba a ascender, una fría satisfacción instalándose en mi pecho. La trampa estaba puesta. Solo quedaba esperar al primer cliente desprevenido. La tranquilidad que precedió al tumulto subsiguiente era casi tangible. Recuerdo haber pensado, Beatriz, no tienes ni idea de lo que está a punto de sucederle a tu pequeño mundo perfecto. Esto era más que simplemente reclamar la tierra, esto era una lección sobre las consecuencias, administrada con fría y dura exactitud financiera. El primer indicio del caos que se avecinaba se manifestó alrededor de las 6:30 de la mañana del sábado por la mañana. Estaba en mi cocina, tomando café y observando la transmisión en vivo de las cámaras de seguridad que había colocado estratégicamente alrededor de las nuevas cabinas de peaje. Un elegante BMW negro, probablemente de camino a una partida de golf temprana, salió de la vía principal de Prados Armonía y entró en la carretera en disputa. El conductor, un hombre con un polo, estaba absorto en una conversación telefónica, prestando poca atención hasta que su caro sedán alemán estuvo prácticamente pegado a mi nueva y muy oficial barrera de peaje. Vi cómo frenaba bruscamente, su cabeza irguiéndose de golpe. El desconcierto en su rostro, incluso en el monitor granulado, era delicioso. Se asomó por la ventanilla, gesticulando. Entonces percibió el letrero, $1 por entrada. Casi pude oír el grito de incredulidad desde 800 metros de distancia. Dio marcha atrás, casi golpeando el bordillo, hizo una torpe maniobra de 3 puntos y regresó a toda velocidad a Prados Armonía, sin duda para difundir la noticia. Fue como remover un avispero con un instrumento muy costoso. En 20 minutos, comenzaron las llamadas, no a mí inicialmente, sino a la garita de seguridad de Prados Armonía, luego presumiblemente a Beatriz Menéndez. A las 7:30 de la mañana, un pequeño convoy de vehículos se había congregado en su lado de mi nueva plaza de peaje. La gente estaba fuera de sus coches, gritando, señalando, sus rostros desfigurados por la indignación. Era una vista hermosa. La atracción principal, la propia Beatriz Menéndez, llegó alrededor de las 8 de la mañana, su Lexus blanco frenando con un chirrido a escasos centímetros de la barrera. Prácticamente saltó del vehículo, su rostro una máscara de furia incandescente, su pelo perfectamente peinado apareciendo ligeramente despeinado por primera vez desde que la conocía. Marchó directamente hacia la cabina de peaje, que estaba, por supuesto, desatendida y automatizada. Golpeó la carcasa de acero. Abran este ridículo artilugio de inmediato, chilló a nadie en particular. Esto es un ultraje. Esto es ilegal. Esa fue mi señal. Había conducido hasta allí en mi vieja camioneta de la finca y aparcado a una distancia discreta, justo dentro de mi linde, con Tomás Martínez sentado a mi lado, pareciendo tan encantado como un niño el día de Reyes. Me acerqué paseando, con las manos en los bolsillos, aparentando un aire de tranquila diversión. Buenos días, Beatriz, dije, mi voz deliberadamente suave. ¿Experimentando algún problemilla por aquí? Su cabeza se giró bruscamente, los ojos encendidos. Torres. Usted es responsable de esta monstruosidad. Desmantele esta obstrucción ilegal ahora mismo. Tenemos derecho a usar esta carretera. En realidad, Beatriz, respondí, señalando la linde claramente marcada unos metros detrás de las cabinas, esta es mi propiedad privada. Y esto, palmeé el frío acero de la cabina de peaje, es mi sistema privado de control de acceso. La carretera que su asociación construyó ilegalmente también está en mi propiedad privada. Si usted y sus residentes desean utilizar mi carretera privada, la tarifa de acceso es de $1,000 por entrada. Solo tarjeta de crédito, por favor. Buscamos la comodidad. Tomás dio un paso adelante, entregándole una tarjeta pulcramente impresa. Beatriz Menéndez, supongo. Tomás Martínez, abogado del señor Torres. Quizás prefiera discutir esto con su asesor legal. Mi cliente está en todo su derecho de controlar el acceso a su propia tierra, especialmente considerando el allanamiento bastante flagrante que ha ocurrido,
y notablemente el hecho de que su asociación de propietarios tuvo la consideración de demoler su única otra ruta de acceso viable, dejándolos completamente dependientes de la buena voluntad del señor Torres, o en este caso, de su lista de tarifas. Beatriz farfulló, momentáneamente sin palabras. Varios otros residentes de la asociación, envalentonados por su presencia, comenzaron a gritar. «Esto es extorsión», bramó un hombre en chándal. «Le demandaremos hasta arruinarle», gritó una mujer que sujetaba un perro diminuto y ladrador. «No puede hacer esto». Beatriz, recuperando la compostura, blandió su teléfono. «Voy a llamar a la policía. Esto es un desorden público. Está obstruyendo una vía pública». En realidad, interrumpí con calma, es una carretera privada en terreno privado que su asociación construyó sin autorización. Y puede usted contactar al alguacil si lo desea. Tengo toda mi documentación preparada. Efectivamente los llamó. 2 agentes del alguacil del condado llegaron aproximadamente 30 minutos después, con un aspecto claramente poco entusiasta por verse envueltos en una disputa de una asociación de propietarios un sábado por la mañana. Beatriz se lanzó en una diatriba, señalando, gesticulando, su voz subiendo de tono. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, presenté con calma a los agentes mi escritura notariada, mis planos catastrales oficiales que indicaban claramente que la carretera estaba completamente en mi terreno, copias de las cartas de cese y desistimiento ignoradas, y pruebas fotográficas de la construcción ilegal. Expliqué que la asociación de propietarios también había demolido tontamente su propia carretera de acceso legítima. El agente Morales, el de mayor rango de los dos, se rascó la barbilla. Examinó mis documentos, luego a la multitud iracunda, y después volvió a mirarme. «Bueno, señora», le dijo a Beatriz, «por lo que puedo determinar, esta es propiedad del señor Torres. Si desea cobrar por el acceso, es su prerrogativa. Esto parece ser un asunto civil, no penal. No podemos obligarle a retirar sus estructuras de su propio terreno». El rostro de Beatriz pasó del carmesí a un blanco espantoso. El gemido colectivo de los residentes de la asociación reunidos fue audible. Este fue un duro golpe público a su autoridad. Los agentes aconsejaron a todos que mantuvieran la calma y se dispersaran, luego regresaron a su patrulla y se marcharon. La visión de ese vehículo policial marchándose pareció extinguir la lucha restante en la multitud. Se quedaron murmurando, derrotados. Algunos incluso miraron con resentimiento a Beatriz. El peaje de repente pareció muy real, y su única forma conveniente de entrar o salir de Prados Armonía estaba ahora firmemente detrás de una barrera de pago. La filial local de noticias, alertada por un residente emprendedor con un teléfono inteligente, llegó justo cuando los agentes se marchaban, su furgoneta de noticias deteniéndose con un cámara ya filmando. Beatriz Menéndez parecía como si deseara que la tierra se la tragase entera. La ventaja que Tomás había mencionado ya no estaba simplemente en bandeja de plata. Era un banquete de 5 platos, y yo apenas comenzaba a saborear el aperitivo. Los días que siguieron fueron una clase magistral de furia impotente y comprensión incipiente por parte de la Asociación de Propietarios de Prados Armonía. Beatriz Menéndez, humillada pero aún no del todo vencida, lanzó a sus abogados contra mí con un aluvión de cartas amenazantes. Exigieron la retirada inmediata de la infraestructura de peaje ilegal, citando oscuras ordenanzas municipales que Tomás Martínez desestimaba con la misma facilidad con la que se espantan moscas. Amenazaron con demandar por interrupción de servicios esenciales y angustia emocional a los residentes de Prados Armonía. Las respuestas de Tomás fueron invariablemente educadas, legalmente impecables y completamente inflexibles. Repetidamente señaló que el servicio esencial estaba en mi terreno, y la angustia era un resultado directo de sus propias acciones ilegales y el subsiguiente error estratégico de demoler su propio acceso. Mientras tanto, las cabinas de peaje permanecían silenciosas, implacables y muy caras. Ningún residente, que yo sepa, pagó realmente la tarifa de $1,000. En cambio, Prados Armonía se sumió en un caos logístico.
Los residentes se vieron obligados a utilizar una intrincada red de caminos secundarios y vías de servicio sin pavimentar que rodeaban el lado opuesto de su urbanización, añadiendo de 20 a 30 minutos a cualquier viaje. Las camionetas de los contratistas se atascaban. Los servicios de reparto se negaban a entrar y los ánimos se caldeaban. La culpa, inicialmente dirigida a mí, comenzó a recaer directamente sobre Beatriz y la junta de la asociación de propietarios que la había apoyado. Mis cámaras de alta definición, por cierto, capturaron algunos intentos de vandalismo nocturno en las cabinas de peaje, algo de pintura en aerosol, unas cuantas patadas. Cada incidente fue meticulosamente grabado, y las facturas de reparación, junto con imágenes claras, fueron enviadas al asesor legal de la asociación con una nota educada de Tomás sugiriendo que tal vez desearan advertir a sus clientes sobre las sanciones por daños a la propiedad y allanamiento agravado. El vandalismo cesó abruptamente. El verdadero punto de inflexión ocurrió durante una reunión de emergencia de la asociación de propietarios, una grabación de la cual me fue enviada anónimamente por correo. Benditos sean los individuos descontentos de Prados Armonía. Beatriz aparentemente intentó movilizar a los residentes, proponiendo que reunieran fondos para emprender una batalla judicial indefinida conmigo. Fue entonces cuando un miembro de la junta previamente reticente, un contable jubilado llamado Arturo Jiménez, finalmente habló. Según la grabación ahogada, Arturo presentó con calma la difícil situación financiera de la asociación, los crecientes gastos legales y la potencial responsabilidad masiva que enfrentarían si yo contrademandaba por daños y perjuicios, lo cual Tomás ya había señalado que sería nuestro siguiente movimiento. Destacó que su propio abogado probablemente les había advertido que su caso era, por decirlo suavemente, débil. La frase «error de juicio catastrófico» se usó supuestamente varias veces, dirigida a Beatriz. El apoyo a su postura intransigente se evaporó. En una semana, recibí una solicitud formal, no de Beatriz, sino de Arturo Jiménez, actuando como presidente interino de la Asociación de Propietarios, solicitando una reunión para discutir una resolución mutuamente aceptable. Beatriz, según se supo, había sido discretamente obligada a tomar una excedencia indefinida. La negociación, cuando tuvo lugar, se llevó a cabo en el despacho de Tomás. Me senté allí, diciendo muy poco, mientras Tomás exponía nuestros términos. No hubo sonrisas, ni cumplidos. No buscábamos una disculpa, buscábamos la restitución y el fin del absurdo. Mis términos eran innegociables. Primero, restauración total y completa de mi terreno donde se había construido la carretera a su estado original, a expensas de ellos, supervisada por un consultor ambiental independiente de mi elección. Segundo, debían cubrir todos mis honorarios legales. El coste de la instalación de las cabinas de peaje y su eventual retirada una vez finalizada la restauración, y una importante suma de 5 cifras por daños, allanamiento y la pura y absoluta audacia que habían demostrado. Tercero, debían comenzar inmediatamente la reconstrucción de su carretera de acceso original y legal, también a sus expensas. Y cuarto, una disculpa pública por escrito de la Asociación de Propietarios hacia mí, que se publicaría en el periódico local. Arturo Jiménez, hay que reconocerlo, no intentó regatear extensamente. Parecía cansado, derrotado y profundamente avergonzado por todo el calvario. Sabía que estaban acorralados y simplemente deseaba su conclusión. La Junta de la Asociación de Propietarios, sin Beatriz, ratificó el acuerdo en cuestión de días. Las cabinas de peaje permanecieron en su lugar, un testimonio silencioso de su necedad, hasta que se liquidó el primer pago sustancial y se firmaron los contratos para los trabajos de restauración. El día que las excavadoras regresaron, esta vez para desmantelar la carretera ilegal bajo la vigilante observación de mi consultor elegido, fue un día de triunfo silencioso. Llevó semanas retirar el asfalto y la grava, nivelar el terreno y replantar pastos y arbustos autóctonos. La Asociación de Propietarios también tuvo que apresurarse a reconstruir su antigua carretera de acceso, un proyecto que incurrió en gastos considerables por tasas de urgencia y horas extraordinarias. Beatriz Menéndez, según oí, vendió su casa en Prados Armonía con pérdidas y, al parecer, se mudó a otra provincia.
La propia asociación de propietarios sufrió una reestructuración completa, con una nueva junta comprometida a, como Arturo Jiménez expresó en su disculpa pública, respetar los lindes de propiedad y fomentar las buenas relaciones vecinales. La disculpa, cuando se publicó en la Gaceta de la Comarca, apareció en un lugar destacado. La enmarqué. En cuanto a los fondos del acuerdo, después de los honorarios de Tomás y mis gastos, una parte sustancial se destinó a un fideicomiso local de conservación de tierras que ayudé a fundar, dedicado a proteger los espacios abiertos precisamente del tipo de desarrollo excesivamente entusiasta que había instigado todo este tumulto. El resto, bueno, digamos que mi finca ahora cuenta con un nuevo sistema de vallado ultramoderno y muy seguro, y puede que haya modernizado mi vieja camioneta. La paz y la tranquilidad se han restaurado en su mayor parte en mi pasto del norte. Aunque ocasionalmente, cuando el viento sopla de cierta manera, juraría que todavía puedo discernir el eco tenue y fantasmal de los gritos indignados de Beatriz Menéndez. ¿Y sabe qué? Invariablemente me saca una sonrisa. Así que, si alguna vez se encuentra lidiando con una asociación de propietarios que presume que puede simplemente ignorar sus derechos, recuerde esta historia. A veces, una cabina de peaje estratégicamente colocada, metafórica o literalmente, es todo lo que se necesita para recordarles precisamente dónde está el límite. Gracias por escuchar mi pequeña saga.